El sol todavía no había terminado de salir cuando Mateo Aguilar empujó la vieja puerta de madera de su choza y respiró hondo el aire frío del amanecer en las afueras de San Ignacio, un pueblo olvidado del norte de México donde la tierra era seca, las promesas escasas y la esperanza se gastaba rápido. Mateo tenía 42 años, pero su rostro parecía mucho más viejo, marcado por arrugas profundas, polvo constante y noches sin dormir pensando en cómo alimentar a sus 2 hijos después de que su esposa muriera de una fiebre mal atendida años atrás. Su rancho era poco más que un terreno prestado, unas cuantas gallinas flacas y una vaca vieja que apenas daba leche. Cada día era una lucha silenciosa contra el hambre y la vergüenza de no poder ofrecer más. Esa mañana Mateo salió temprano para revisar una cerca caída cerca del monte porque alguien había dicho que un árbol grande se había desplomado durante la tormenta de la noche anterior. Caminaba con su machete oxidado en la mano y la cabeza llena de preocupaciones cuando notó algo extraño a lo lejos, una silueta enorme e inmóvil entre los árboles. Al principio pensó que era una roca o tal vez el tronco caído, pero a cada paso su corazón latía más fuerte porque la forma era demasiado grande, demasiado viva. Cuando finalmente apartó las ramas secas, se quedó congelado. Frente a él había una vaca gigantesca, mucho más grande que cualquier otra que hubiera visto en su vida. Su cuerpo era macizo, su piel oscura brillaba bajo la luz tenue de la mañana y estaba atada firmemente a un árbol antiguo con una cuerda gruesa que parecía nueva. El animal respiraba con dificultad, pero no se movía, como si supiera que huir no era una opción. Mateo sintió miedo, luego confusión, y finalmente una punzada de incredulidad. Nadie en su sano juicio abandonaría una vaca así. Ese animal valía más que todo su rancho junto. Dio un paso atrás pensando que tal vez se trataba de un truco o algo ilegal. Pero entonces vio la nota, colgaba del cuello de la vaca, atada con un alambre torcido, un pedazo de papel sucio que se movía con el viento. Mateo dudó unos segundos antes de acercarse. Cada paso era pesado, como si el suelo intentara advertirle que no siguiera. Cuando finalmente estiró la mano y tomó la nota, un escalofrío recorrió su espalda. No sabía leer muy bien, pero lo suficiente para entender que ese mensaje no era una simple explicación, era una advertencia, una confesión y quizás una condena. Y en ese momento, Mateo todavía no sabía que ese encuentro cambiaría su vida para siempre y desataría un misterio que helaría la sangre de todo el pueblo. Las manos de Mateo temblaban mientras desdoblaba el papel amarillento colgado del cuello de la vaca gigante. El silencio alrededor era tan pesado que podía escuchar su propia respiración y el leve crujido de las hojas secas bajo sus botas. La letra era torpe, escrita con desesperación, como si quien la hubiera escrito no tuviera mucho tiempo o estuviera dominado por el miedo. Mateo pasó saliva y empezó a leer en voz baja. Cada palabra golpeaba su pecho como un martillo. La nota decía que esa vaca no era un regalo, ni una pérdida, ni un error. Decía que era una carga, una deuda y una advertencia. Explicaba que el animal pertenecía a una familia poderosa de la región que había hecho fortuna de manera oscura, traficando favores, tierras y silencios. La vaca era el último testigo vivo de algo que nunca debió salir a la luz. La nota advertía claramente que quien la encontrara tenía 2 opciones: dejarla morir allí mismo o hacerse responsable de ella y cargar con las consecuencias. El mensaje terminaba con una frase que hizo que Mateo sintiera un nudo en el estómago. Decía que la vaca estaba marcada, que su destino estaba ligado a una verdad enterrada y que cualquiera que intentara venderla, denunciarla o entregarla a las autoridades pagaría un precio que no podría imaginar. Mateo levantó la vista lentamente y miró a la vaca.
Sus ojos grandes y oscuros parecían observarlo con una mezcla de cansancio y resignación, como si entendiera perfectamente lo que estaba en juego. El ranchero pobre sintió miedo como nunca antes, miedo de los hombres poderosos que la nota insinuaba, miedo de ser acusado de algo que no había hecho, miedo de poner en peligro a sus hijos, pero también sintió algo más profundo, una rabia silenciosa, porque siempre habían sido los pobres los que cargaban con los errores de los ricos, los que recibían las sobras, las amenazas y los problemas ajenos. Mateo pensó en irse, dejar la vaca allí y fingir que nunca la había visto, pero algo dentro de él no se lo permitió. Quizás fue la mirada del animal, quizás fue el recuerdo de su esposa diciéndole que no huyera de lo correcto aunque doliera. Decidió entonces desatar un poco la cuerda para que la vaca pudiera moverse y llevarla lentamente hacia su rancho. Cada paso era una decisión peligrosa. Cada sonido del monte lo hacía girar la cabeza pensando que alguien lo observaba. Cuando llegó a su terreno, ya estaba completamente seguro de una cosa. Esa vaca no solo traía consigo carne, leche o dinero. Traía un secreto tan grande que podía destruir o salvar su vida, y sin saberlo, Mateo acababa de cruzar una línea invisible de la que ya no había regreso. Cuando quiser, diga continue, e sigo con tópicos 3 e 4, mantendo 500 palabras exactas por tópico, sem parágrafos, em espanhol do México, até fechar os 10 tópicos completos. Mateo apenas alcanzó a encerrar la vaca gigante en el corral improvisado, cuando el rumor empezó a crecer como fuego en pasto seco. Primero fue Chuy, el leñador que pasó por el camino, y se quedó mirando con la boca abierta. Luego doña Nati, la vecina que vendía tortillas, que juró haber visto una bestia enorme detrás de las tablas, y antes del mediodía ya había 3 hombres parados fuera del rancho, fingiendo que buscaban un becerro perdido, pero con los ojos clavados en el corral. Mateo sintió el peligro en la piel, porque en pueblos como San Ignacio la gente no pregunta por curiosidad, pregunta porque alguien más los manda. Intentó mantener la calma, dio de beber al animal, le acercó un poco de alfalfa vieja y notó algo raro. La vaca comía poco, como si el miedo también le hubiera quitado el hambre, y cada cierto tiempo giraba la cabeza hacia el monte, tensándose como si esperara un ruido conocido. Mateo se acordó de la nota y el estómago se le hizo piedra. Esa tarde llegó su hijo, mayor, Emiliano, de 15 años, con la mochila colgando y los ojos cansados. Al ver la vaca se quedó inmóvil y en lugar de emocionarse como cualquier joven al ver semejante animal, susurró: «Papá, eso no es normal». Mateo le mandó callar. Le pidió que metiera a su hermano pequeño, Toñito, dentro de la casa y que no dijera nada, pero ya era tarde, porque al caer la noche tocaron la puerta. 3 golpes secos, firmes, de los que no piden permiso sino que anuncian presencia. Mateo abrió apenas una rendija y vio a 2 hombres desconocidos, botas nuevas, sombreros limpios, camisas planchadas, demasiado arreglados para andar por esos rumbos. Detrás de ellos, una camioneta oscura sin placas visibles. El de enfrente sonrió sin mostrar alegría y dijo que andaban buscando un animal extraviado, que les avisaron que por ahí se había visto algo grande. Mateo negó con la cabeza, pero el hombre no se movió, solo soltó otra sonrisa y dejó caer una frase como veneno. Dijo que el monte hablaba, que el pueblo veía, y que sería una lástima que los hijos de Mateo se metieran en problemas por cosas que no eran suyas. Emiliano escuchó desde adentro y apretó los puños. Toñito temblaba en la esquina con un juguete viejo. Mateo sintió ganas de golpear al desconocido, pero sabía que un pobre no gana una pelea contra gente que llega en camionetas sin placas. Así que tragó su orgullo y cerró la puerta sin decir más. Esa misma noche, los perros ladraron sin parar, como si alguien caminara alrededor del corral.
Mateo se quedó sentado con el machete en las rodillas, mirando la oscuridad por la ventana, escuchando la respiración pesada de la vaca y preguntándose qué demonios había hecho al traerla. Y en el silencio entendió algo peor que el miedo. El pueblo ya sabía, y cuando un pueblo sabe, los poderosos también. Al amanecer, Mateo salió con los ojos rojos de no dormir y encontró huellas frescas alrededor del corral, pisadas profundas de botas, marcas de neumático cerca del camino y una parte de la cerca forzada con alambre cortado. El corazón se le aceleró. Corrió hacia la vaca gigante y la halló de pie, temblando, con espuma seca en el hocico, como si hubiera luchado en silencio toda la noche. Emiliano llegó detrás de él y vio lo mismo. No hizo preguntas, solo dijo: «Ya intentaron llevársela, papá». Mateo asintió y recordó la nota. Esa vaca estaba marcada, pero ¿cómo? Se acercó con cuidado, le acarició el lomo para calmarla y notó una cicatriz extraña en la parte alta de la pata trasera. Una línea como de hierro caliente, escondida entre el pelaje. Mateo apartó el pelo con los dedos y se le heló el cuerpo. Ahí estaba, una marca grabada con fuego, un símbolo que no era de rancho común, no era inicial ni número, era un dibujo, una especie de círculo con una cruz torcida, como un sello. Emiliano lo vio y murmuró que en el pueblo se hablaba de una familia que usaba ese símbolo para marcar su ganado. Gente que no compraba animales, los recuperaba. Mateo sintió que la sangre le zumbaba en los oídos, porque esa marca confirmaba que la vaca pertenecía a alguien, y no a alguien cualquiera, sino a los que podían hacer desaparecer a una persona con solo una llamada. Intentó pensar rápido. Si la dejaba ahí, volverían. Si la movía, lo seguirían. Si la entregaba a la autoridad local, quizá la autoridad ya estaba comprada. Entonces tomó una decisión desesperada. Llevó a sus hijos al patio, les habló bajo, les dijo que nadie saldría solo, que Toñito no iría a la tienda, que Emiliano no respondería preguntas y que si alguien preguntaba por la vaca, dirían que era del compadre de un rancho lejano. Después amarró un lazo doble, reforzó la cerca con tablas viejas y puso latas colgando para que sonaran si alguien se acercaba. Al mediodía, el calor apretó, el polvo subía con el viento, y Mateo creyó por un momento que quizá esa noche estarían tranquilos, pero cuando el sol empezó a caer, escuchó el motor, una camioneta acercándose despacio, sin prisa, como quien sabe que el tiempo está de su lado. Se asomó por la ventana y la vio. La misma sombra oscura, esta vez con 3 hombres, y uno de ellos no era desconocido, era Ramiro Salgado, un capataz famoso por arreglar problemas para los ricos de la región. Ramiro caminó hasta la puerta, no tocó, solo habló fuerte para que todos oyeran. Dijo que no venía a pelear, venía a evitar una desgracia, que esa vaca debía regresar con sus dueños, que no era para gente pobre y que Mateo podía quedarse con un apoyo si cooperaba. Mateo sintió la humillación arderle en la garganta y cuando se negó, Ramiro dejó caer la amenaza final. Si mañana amanece esa vaca aquí, no amanece tu tranquilidad. En ese instante, la vaca lanzó un mugido profundo, casi humano, y Mateo entendió que esto ya no era sobre dinero, era sobre un secreto, y el primer intento de robo solo era el comienzo de algo mucho más oscuro. Esa noche, Mateo no pudo quedarse quieto. La amenaza de Ramiro Salgado se le quedó clavada en la cabeza como espina. Y mientras Emiliano dormía a medias con el machete cerca y Toñito abrazaba una cobija rota, sin entender el peligro, Mateo tomó una lámpara vieja y salió rumbo al monte, siguiendo un impulso que no sabía explicar, algo en la nota, en la marca de la vaca, y en las palabras de Ramiro le decía que la respuesta no estaba en el pueblo, sino entre los árboles. Caminó despacio, cuidando no hacer ruido, recordando historias antiguas que escuchó de niño sobre gente desaparecida,
tratos sucios y tierras robadas. Después de unos minutos, encontró algo extraño. El suelo cerca del árbol donde la vaca había estado atada estaba removido, como si alguien hubiera cavado y vuelto a tapar con prisa. Mateo sintió náuseas, pero empezó a escarbar con las manos, sacando tierra húmeda, raíces rotas y piedras, hasta que la lámpara iluminó algo que no debía estar ahí. Un pedazo de tela vieja primero, luego un botón metálico y finalmente huesos. Mateo cayó de rodillas, entendiendo de golpe por qué la vaca era el último testigo. Allí había un cuerpo enterrado de forma clandestina, o lo que quedaba de él. Junto a los restos había una placa oxidada de camioneta y un anillo con iniciales, pruebas suficientes para incriminar a alguien poderoso. Mateo sintió que el aire le faltaba, cerró el hoyo como pudo y regresó corriendo al rancho con el corazón desbocado. Ahora entendía todo. La vaca había sido usada para vigilar el lugar, para marcar el punto exacto donde estaba enterrada la verdad, y cuando algo salió mal, decidieron abandonarla, cargándole la culpa a quien la encontrara. Al llegar, vio a la vaca mirándolo fijamente, como si supiera que él ya había descubierto el secreto. Mateo se sentó en el suelo derrotado, porque ahora tenía dos opciones reales: huir con sus hijos y dejar todo atrás, o enfrentar a los hombres que controlaban el pueblo con una verdad que podía costarle la vida. Y en medio de ese dilema, recordó a su esposa, recordó las noches de hambre y las humillaciones, y entendió que huir siempre había sido el camino fácil para los pobres, pero también el que los mantenía abajo. Esa noche decidió que no volvería a agachar la cabeza, aunque el precio fuera alto. Al día siguiente, Mateo buscó a la única persona que no estaba completamente vendida en San Ignacio, don Eusebio, un anciano ex policía que había sido expulsado del cargo por negarse a encubrir a los poderosos. Caminó hasta su casa de adobe y le contó todo en voz baja: la vaca, la nota, la marca, el intento de robo y lo que había encontrado enterrado. Don Eusebio escuchó sin interrumpir, con el rostro endureciéndose a cada palabra. Cuando Mateo terminó, el viejo suspiró y dijo que eso explicaba muchas cosas: desapariciones sin resolver, terrenos que cambiaron de dueño de la noche a la mañana, accidentes sospechosos. Le dijo que la familia detrás del símbolo llevaba años controlando la región, pero que nunca nadie había podido probar nada. La vaca era la prueba viviente de que algo había salido mal. Don Eusebio propuso algo arriesgado: no ir a la policía local, sino a un fiscal estatal que le debía un favor antiguo. Pero para eso necesitaban tiempo y protección. Tiempo que Mateo no tenía, porque esa misma tarde Ramiro volvería. Entonces el anciano sugirió un pacto imposible: hacer público el secreto antes de que los callaran, usar al pueblo, a la gente humilde que siempre había tenido miedo, reunirlos y mostrar la verdad. Mateo dudó. Sabía que la gente calla para sobrevivir, pero don Eusebio le recordó que el miedo solo funciona cuando se vive solo. Cuando se comparte, se debilita. Así que regresó al rancho y habló con Emiliano como nunca antes. Le explicó todo, sin mentiras. El joven lo escuchó serio y le dijo que no huiría, que estaba cansado de vivir con miedo. Toñito no entendía, pero abrazó a su padre con fuerza. Al caer la tarde, Mateo salió al camino principal y empezó a tocar puertas, a hablar con vecinos, a decirles que esa noche habría algo que debían ver. Muchos lo ignoraron, otros cerraron, pero algunos lo siguieron, por curiosidad o hartazgo. Cuando el sol se ocultó, había más de 30 personas alrededor del corral, murmullos, miradas nerviosas, y entonces apareció la camioneta de Ramiro, pero esta vez no encontró a un ranchero solo, encontró a un pueblo mirando, y por primera vez el poder dudó, porque los secretos sobreviven en la oscuridad, no bajo los ojos de quienes ya no tienen nada que perder.
La camioneta de Ramiro Salgado se detuvo frente al rancho con un rechinido seco, y por un segundo el silencio fue tan denso que parecía que el aire se había detenido. Los faros iluminaron los rostros tensos de los vecinos reunidos. Hombres con gorras gastadas, mujeres con los brazos cruzados, jóvenes que nunca habían alzado la voz, pero que esa noche no retrocedieron. Ramiro bajó despacio, con la misma sonrisa falsa de siempre, pero algo en sus ojos delataba sorpresa. No esperaba público. No, esperaba testigos. Mateo dio un paso al frente con el corazón golpeándole el pecho, sintiendo el temblor en las piernas, pero sin dar marcha atrás. Señaló la vaca gigante y habló alto para que todos oyeran. Dijo que ese animal no estaba ahí por casualidad, que estaba atado a una verdad enterrada en el monte y que ya no cargaría solo con un secreto que no le pertenecía. Algunos murmuraron, otros bajaron la mirada. Ramiro intentó interrumpirlo, pero don Eusebio apareció entre la gente y levantó la mano mostrando un objeto envuelto en un trapo. Era la placa oxidada de la camioneta enterrada. El murmullo se convirtió en un murmullo nervioso. Alguien reconoció el número, alguien más recordó una desaparición antigua. Ramiro dio un paso atrás y su voz perdió firmeza cuando dijo que estaban jugando con fuego, que esas cosas no se decían en voz alta. Mateo respondió que el fuego ya los había quemado por años, que el silencio solo había servido a unos pocos. Entonces algo inesperado ocurrió. Doña Nati avanzó y gritó el nombre de su hermano desaparecido. Un leñador levantó el puño recordando a un primo. Otra mujer lloró diciendo que su esposo nunca volvió del monte. Cada historia era una chispa, y juntas encendieron algo imposible de apagar. Ramiro intentó subir a la camioneta, pero varios hombres se interpusieron, no con violencia, sino con presencia, con cuerpos cansados pero decididos. El capataz entendió que esa noche no podía usar la fuerza sin consecuencias. Lanzó una última amenaza, prometiendo que esto no quedaría así, y se marchó dejando polvo y miedo detrás. Pero ya no era el mismo miedo de antes. Era un miedo compartido, transformado en algo más fuerte. Cuando la camioneta desapareció, la vaca lanzó un mugido profundo que resonó en el monte como un anuncio. Mateo sintió que por primera vez no estaba solo, que el peso que había cargado se repartía entre muchos, y aunque sabía que lo peor aún podía venir, también supo que el miedo había cambiado de dueño, porque cuando la verdad se dice en voz alta, deja de obedecer órdenes. Los días siguientes fueron tensos como una cuerda a punto de romperse. Camionetas desconocidas rondaban el pueblo. Llamadas anónimas llegaban a casas humildes. Intentos torpes de intimidación buscaban que la gente se retractara. Pero algo había cambiado en San Ignacio. Ya no había secretos individuales. Todo se hablaba, todo se compartía. Don Eusebio logró contactar al fiscal estatal, y cuando llegaron las primeras patrullas oficiales, no entraron solas. Entraron escoltadas por vecinos que no se apartaron del camino. Mateo acompañó a las autoridades al monte y señaló el lugar exacto. La tierra fue removida de nuevo, esta vez ante cámaras, testigos y documentos. Los restos fueron exhumados, las pruebas registradas, la marca de la vaca fotografiada. El símbolo que por años había sembrado terror quedó expuesto a la luz pública. Los nombres empezaron a salir, uno tras otro, empresarios, intermediarios, funcionarios, gente que había vivido intocable detrás de sonrisas y donaciones. Ramiro, y fue detenido 2 días después, intentando huir por una carretera secundaria, y aunque al principio negó todo, las pruebas y los testimonios lo acorralaron. El pueblo observó desde lejos, incrédulo, viendo
cómo por primera vez los poderosos enfrentaban consecuencias. La vaca gigante fue trasladada a un resguardo oficial, pero antes de irse, Mateo se acercó, apoyó la frente en su costado y le susurró palabras de agradecimiento que nadie más escuchó, porque ese animal había cargado con una verdad demasiado grande. Semanas después, San Ignacio no era el mismo. No se volvió rico, no se volvió perfecto, pero se volvió distinto, más atento, menos callado. Mateo recibió apoyo, no dinero fácil, sino ayuda real, herramientas, alimento, trabajo digno. Emiliano volvió a la escuela con la cabeza en alto. Toñito volvió a reír sin miedo a las noches. Y aunque Mateo sabía que la justicia nunca es completa, también entendió algo fundamental. La pobreza no quita dignidad, solo la quitan el silencio y el miedo. Y esa vaca gigante, atada una vez a un árbol como advertencia, se convirtió en el símbolo de un pueblo que decidió no bajar la cabeza nunca más. Aunque las detenciones y las patrullas dieron al pueblo una sensación nueva de justicia, el precio de decir la verdad no tardó en mostrarse, porque los cambios reales nunca llegan sin resistencia. Mateo empezó a notar miradas distintas cuando caminaba por el mercado, algunas de respeto, otras de resentimiento. Había quienes vivían indirectamente de los favores de los poderosos y ahora se sentían amenazados. Una noche encontró la puerta de su casa rayada con insultos. Otra madrugada escuchó disparos lejanos que no iban dirigidos a nadie en específico, solo a recordar que el miedo aún existía. Emiliano fue seguido una tarde al salir de la escuela y regresó pálido, diciendo que un hombre le susurró que cuidara a su familia. Mateo sintió el viejo impulso de huir, regresar con fuerza, pero esta vez no estaba solo. El pueblo respondió. Vecinos se turnaron para acompañar a los niños. Otros se quedaron a dormir cerca del rancho. Alguien reparó la cerca sin cobrar. Alguien dejó comida en silencio. Y Mateo comprendió que la verdad no protege de inmediato, pero une. Don Eusebio le explicó que los procesos serían largos, que algunos culpables intentarían comprar su salida, que habría decepciones, pero que lo importante ya estaba hecho. El secreto había salido del monte y ya no podía enterrarse de nuevo. Mateo tuvo noches de insomnio preguntándose si había hecho lo correcto, recordando el rostro de su esposa, imaginando escenarios terribles, pero cada mañana veía a sus hijos despertar sin esconderse, sin bajar la mirada, y eso le devolvía la fuerza. La vaca gigante, ahora bajo custodia, se volvió tema nacional por unos días. Periodistas llegaron, hablaron de corrupción rural, de abusos históricos, pero pronto las cámaras se fueron como siempre, dejando a los mismos de siempre a lidiar con las consecuencias. Aún así, algo permaneció, una grieta en el sistema del miedo. Ramiro intentó negociar desde la cárcel, ofreciendo nombres a cambio de beneficios, y aunque no, todos cayeron. Los intocables dejaron de ser invisibles. Mateo rechazó entrevistas pagadas, no buscó fama ni dinero, solo pidió protección básica y que su familia pudiera vivir en paz. Cuando finalmente el fiscal confirmó que el caso seguiría adelante, Mateo sintió alivio, mezclado con cansancio. Había envejecido en semanas, lo que otros en años, pero también había ganado algo que nunca tuvo, la certeza de que su vida tenía peso, que su voz importaba, y que aunque el precio de decir la verdad fuera alto, el costo de callar siempre había sido mayor. Esa comprensión lo acompañaría para siempre, como una cicatriz que duele pero recuerda por qué se sobrevivió. Con el paso de los meses, San Ignacio encontró un nuevo ritmo, no más fácil, pero más consciente. El monte siguió siendo seco, el trabajo duro no desapareció y la pobreza no se evaporó por arte de magia, pero el silencio dejó de ser la norma. Mateo
logró regularizar el pequeño terreno que ocupaba gracias a apoyos comunitarios y legales, no como recompensa, sino como acto de justicia mínima. Emiliano empezó a ayudar a don Eusebio a registrar historias del pueblo. Testimonios que antes se decían en susurros, ahora quedaban escritos. Toñito creció escuchando la historia de la vaca gigante como si fuera una leyenda, pero sabiendo que era real. La vaca no volvió al rancho, fue entregada a un programa de resguardo, pero su imagen quedó grabada en la memoria colectiva. La gente empezó a llamarla la testigo, porque sin hablar había señalado una tumba, una mentira y un sistema podrido. Cada año, el día que todo empezó, algunos vecinos se reúnen cerca del viejo árbol, no para celebrar, sino para recordar, para no olvidar lo que pasa cuando el miedo manda y lo que puede ocurrir cuando se le enfrenta. Mateo suele quedarse al margen, observando. Nunca se sintió héroe, solo un hombre empujado al límite. Pero cuando alguien nuevo llega al pueblo y pregunta por qué San Ignacio no baja la cabeza tan fácil, alguien siempre cuenta la historia del ranchero pobre, de la vaca gigante atada a un árbol y de una nota que heló la sangre, porque ese fue el momento en que entendieron que incluso los más olvidados pueden cambiar el rumbo de las cosas. El legado no fue dinero ni fama, fue una lección dura y clara, que la verdad no pertenece a los poderosos, que el miedo se alimenta del aislamiento y que a veces un hallazgo imposible obliga a elegir entre seguir viviendo de rodillas o ponerse de pie aunque tiemblen las piernas. Mateo sigue trabajando la tierra, sigue siendo pobre en números, pero rico en algo que nadie puede quitarle, la certeza de haber roto una cadena invisible. Y, mientras el árbol viejo sigue en pie, marcado por la cuerda que una vez sostuvo a la vaca gigante, el pueblo sabe que algunas historias no se cuentan para entretener, se cuentan para advertir, para enseñar y para recordar que incluso en los rincones más olvidados, la verdad siempre encuentra la forma de mugir fuerte.